En algunas ocasiones en las que hayáis hecho una reserva larga es probable que os veáis en la necesidad de cambiar de bombona de butano. En principio nosotros como mínimo siempre os vamos a poner una utilizada y otra nueva, y es posible que vosotros hayáis pedido a la hora de reservar llevar las dos completas, ¿vale? Sea como sea, cuando una de ellas se haya agotado, acudís aquí a la trampilla de las bombonas de gas y veréis que tenemos dos bombonas. Para pinchar la otra bombona lo que vamos a hacer es cerrar el regulador roscando hacia la derecha a tope. Por seguridad, si queréis también podemos girar este mando para cerrar totalmente el regulador, y levantamos esta pieza hacia arriba. La pieza está negra, levantamos hacia arriba y ya podemos cambiar a la siguiente bombona. Lo que vamos a hacer es levantamos la pieza negra hacia arriba, pinchamos la bombona, con la bombona pinchada pulsamos la pieza negra otra vez hacia abajo para bloquearla y abrimos. Al abrir notaréis cómo la presión del gas hace que salga, digamos, de la bombona y entre en los conductos. Cuando hayáis cambiado la bombona, si no ha pasado mucho tiempo desde que se ha vaciado no es problema, pero si ha llegado a vaciarse el circuito interior de gas, lo que vais a tener que hacer es acudir a la cocina en el interior, abrir los fogones y encender cualquiera de los fogones. Cuando consigáis que se encienda, se habrá cebado de nuevo el circuito y todo el circuito de gas estará listo para seguir funcionando.